la gloria, pues a través de la predicación de su palabra. Esta noche, mis hermanos, vamos a estar tratando el tema la gracia que nos responsabiliza. La gracia que nos responsabiliza. La gracia del Señor, ese don precioso que Él nos ha dado, trae para nosotros responsabilidades. Y son responsabilidades que tenemos que asumir con el favor del Señor. Para ello vamos a ir a desarrollar la porción que se encuentra en Tito, el capítulo 2. Tito, el capítulo 2, los versos, vamos a leer el capítulo completo, son solo 15 versículos. Tito, el capítulo 2. Gracias, hermano. Tito, capítulo 2. Vamos a leer el capítulo completo. Dice la palabra del Señor: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, reprende y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Palabra del Señor, la gracia que nos responsabiliza. Vamos a orar, mis hermanos, para desarrollar esta porción. Oremos. Gracias, Dios, gracias porque tú eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia, gracias porque tú nuevamente nos permites estar reunidos en tu templo con el objetivo, Padre Celestial, de honrar y glorificar tu santo y bendito nombre a través de cada una de las cosas que hacemos. Delante de ti me presento, Padre Celestial, insuficiente, oh Dios, pido que seas tú en tu gracia, dirigiéndome por medio de tu Espíritu Santo, para que no sea yo, sino tú hablándonos, oh Dios, para que lo que hemos de decir sea dirigido por ti, sea lo que tú quieras, sea para que tu nombre sea exaltado y glorificado, y nosotros, tu pueblo, seamos edificados, Padre Celestial, crezcamos a la imagen de Cristo y seamos más efectivos siervos tuyos, que, oh Dios, seamos embajadores, que, oh Dios, divulguemos el mensaje de salvación con nuestras vidas, con nuestros hechos, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo, Dios. Amén. Amén. La gracia que nos responsabiliza. Ese regalo precioso que Dios nos da trae consigo grandes responsabilidades, mi hermano, mi hermana. La gracia no da permiso para vivir en la carne, en cambio, da poder para vivir en el Espíritu. La gracia no da permiso para vivir en la carne, en cambio, da poder para vivir en el Espíritu. Parte de ese poder es el Espíritu Santo del Señor morando en nosotros. La gracia de Dios nos habilita para poder hacer las cosas que agradan a Dios. Cuando Dios nos da de su gracia, nosotros somos renacidos por medio de la regeneración producida por su gracia.
producida por su Espíritu Santo. Es decir, que la gracia nos da poder, no un permiso para pecar, no un permiso para debilitarnos y andar en la carne, no es un permiso para ello, sino es poder para vivir en el Espíritu. Dios ha manifestado su gracia para con nosotros desde el inicio de la creación. Y es de hecho por su gracia e infinita misericordia que nosotros estamos aquí. No hemos sido consumidos, hemos sido rescatados de nuestros delitos y pecados. Dios nos ha redimido del pecado. Dios nos ha dado salvación a través de Jesucristo. Es por su gracia manifestada desde el inicio, desde la creación. La gracia de Dios es un regalo, el cual Él nos da sin nosotros ser merecedores de ello. Esta palabra en hebreo proviene de Haris, que trata sobre la influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida. Aprobar, congraciarse, donativo, favor, gozo, gracia, gratitud, mérito. Esto es el significado que envuelve la palabra Haris. Y Haris viene de Jairo, con J, que trata sobre estar alegre, feliz calmadamente, de estar bien. El solo hecho de saber el significado de gracia y saber que Dios la tiene para nosotros es un motivo de alegría. Nosotros debemos de estar alegres, contentos de que Dios constantemente manifiesta su gracia para con nosotros. La gracia de Dios está disponible para sus hijos constantemente. Esta realidad de nuestras vidas debe de nosotros darnos un gozo constante, porque tenemos que entender que de las cosas que nosotros gozamos, las cosas que tenemos, sean muchas, sean pocas, según nuestra percepción, nosotros no la merecemos, la tenemos por gracia. Es por gracia que la tenemos, mi hermano, mi hermana. La gracia de Dios ha estado operando desde los inicios a nuestro favor. Desde Adán y Eva, Dios ha operado en su amor. Cuando pecaron, Dios no los exterminó de inmediato, sino que de inmediato puso en marcha el plan de redención. Pecaron y el plan de redención se puso en marcha. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Cuando Caín mató a Abel, Dios no lo eliminó del todo. ¿Caín fue eliminado del todo? No, Dios no lo eliminó del todo. De hecho, de él vinieron muchos pueblos en la voluntad permisiva de Dios, en su providencia, en su favor a nosotros inmerecido. Favor inmerecido de Dios. Muchos pueblos vinieron de Caín. Y muchas de esas personas, hasta hoy en día, han sido salvas. ¿Por qué? Porque Dios nos da favor inmerecido. Y como Dios nos da favor inmerecido, así tú y yo también debemos de dar favor inmerecido. También debemos de emular la gracia del Señor. La humanidad no fue exterminada porque Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Vemos en Génesis 6:8. Halló gracia ante los ojos de Jehová. El favor de Dios para nosotros es un regalo que hemos estado gustando directa o indirectamente. Sea que ya seas creyente, hayas reconocido tu estado de pecado y te hayas rendido al señorío de Cristo como tu Dios, como tu Señor, como tu Salvador. Si ya has gustado de la salvación, estás gustando de la gracia de Dios. Y aun si no lo has hecho, si no te has rendido a Cristo, estás gustando de la gracia de Dios indirectamente. Estás siendo objeto de la providencia divina, del favor del Señor, de las misericordias de Dios. Conscientes o inconscientemente, desde la fundación del mundo, Dios ha estado dándonos a nosotros de su gracia. Y Dios nos lo ha evidenciado con sus hechos, con su palabra y Él mismo en la persona de Jesucristo. Él ha evidenciado su gracia para con nosotros a través de todo lo que hemos mencionado.
Dios muestra su gracia también con Moisés y el pueblo de Israel, asegurándoles que su presencia iba a estar con ellos. Dice Éxodo 33, 13 y 14. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. ¿Y qué dijo Dios? Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios dándonos de su gracia. Dios dispone de su gracia para con nosotros porque Dios nos ama y solo quiere nuestro bienestar. Dios solo quiere nuestro bienestar. Es a través de la gracia de Dios que Él nos da el regalo precioso de la fe para creer en Jesús, su sacrificio y resurrección. Es por su gracia que podemos creer en Cristo, su sacrificio, su resurrección. Por su gracia Dios nos protege, Dios nos cuida, nos da calma y gozo. Nos provee como lo hizo con Adán y Eva, les proveyó vestidos para cubrir su desnudez. Dios nos provee como lo hizo con Adán y Eva, como lo hizo con Noé, como lo hizo con el pueblo de Israel y con muchos otros más quienes verdaderamente aceptaron la responsabilidad de la gracia de Dios. Si vemos y enfocamos la vista a estos personajes de una forma u otra bendecidos por la gracia de Dios, podemos notar un patrón, una similitud, un plan de acciones que estos llevaron a cabo, una conducta que estos personajes tenían en común. Podemos notar que estos personajes tenían grandes responsabilidades recayendo sobre sus hombros. Responsabilidades que habían adquirido en conjunto con la gracia de Dios. Todos esos personajes que fueron bendecidos por la gracia de Dios tuvieron grandes responsabilidades sobre sus hombros. Grandes responsabilidades. Todos estos personajes impactados por la gracia de Dios emprendieron acciones en su vida que respaldaban su decisión de agradar a Dios. Como gratitud y a sabiendas que Dios les guiaría y bendecería. Adán y Eva se preocuparon por enseñar a sus hijos. Con Enós, los hombres reiniciaron la adoración plena a Dios. Noé no se quedó de brazos cruzados, sino que de inmediato él inició la construcción del arca. Él halló gracia delante de Dios, pero él no se quedó allí durmiendo. No, él de inmediato inició la construcción del arca. Moisés no tan solo lideró al pueblo fuera de Egipto, sino que lo llevó a los límites de la tierra prometida. Qué gran responsabilidad tenía Moisés. Siguiendo tanto podía las instrucciones que Dios le daba. Y muchos otros ejemplos más podemos ver en el Antiguo Testamento que en conjunto con la gracia también venían responsabilidades. En el Nuevo Testamento, los discípulos, cuando fueron llamados, no lo pensaron dos veces, sino que emprendieron su trabajo en el ministerio de Cristo. Fueron llamados y ellos de inmediato emprendieron a trabajar, a estar involucrados en la obra del Señor Jesucristo. Cuando Zaqueo se convirtió recibiendo la gracia de Dios, de inmediato, ¿qué hizo? Cumplió su responsabilidad de resarcir las estafas que había realizado. Pablo, él no se detuvo, él no se puso a descansar, no. Luego del encuentro con Cristo, él empeñó su vida desde que recibió la gracia de la salvación al trabajo en la obra del Señor. Todos estos personajes bendecidos, impactados por la gracia de Dios, tuvieron un patrón, una conducta, es que se responsabilizaron para con la obra de Dios. La gracia responsabiliza. La gracia nos responsabiliza, mis hermanos. Ahora, ¿qué responsabilidad tú y yo estamos llevando a cabo? ¿Qué cosa tú y yo estamos asumiendo
ya que hemos gustado de la gracia de Dios, ya que hemos gustado de la salvación del Señor, ¿qué responsabilidad para con Dios nosotros estamos asumiendo? ¿Qué acción para el Señor estamos haciendo luego de haber recibido la gracia de la salvación? ¿O estamos tomando el favor de Dios para con nosotros a la ligera? La gracia no da permiso para vivir en la carne, en cambio, da poder para vivir en el Espíritu. Vamos a ver algunas responsabilidades que tenemos como creyentes en nuestras vidas, que nos van a ayudar a ser más como Cristo y expresar el amor los unos con los otros, motivándonos también en el involucramiento en la obra de Dios. Y estas responsabilidades vamos a verlas en esta ocasión en la porción que leímos al principio, Tito capítulo 2. Responsabilidades que vienen con la gracia, responsabilidades que vienen con la conversión. ¿Qué nos dice el versículo 1 de nuestra porción base? Tito capítulo 2, dice el verso 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Nuestro hablar tiene que ir de acuerdo con la sana doctrina. Lo que nosotros decimos, como nosotros nos expresamos, tiene que ir de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, nuestras ideas deben de ir acorde con la doctrina, con la sana doctrina. Lo que nosotros perseguimos debe de ir acorde con la sana doctrina. Nuestros deseos deben de ir acorde con la sana doctrina. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nosotros persigamos, lo que nosotros tengamos como ideales en nuestra mente, lo que esté recorriendo nuestra cabeza de forma constante, eso es lo que va a salir. Y por eso todo eso tiene que ser la sana doctrina. Nuestro hablar tiene que ir de acuerdo con la sana doctrina. Y por ende, todo eso que yo he mencionado tiene que ir de acorde con la sana doctrina. Lo que esté en nuestra mente, es por eso que Dios nos dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Lo que esté en nuestra mente es lo que vamos a externar. Si tenemos a Dios en nuestra mente, vamos a hablar con gracia. Vamos a hablar sazonadamente, como nos dice en Colosenses 4:6. De lo contrario, si nuestros pensamientos son carnales y no sometidos a la obediencia a Cristo, entonces nuestro hablar podrá ser hiriente, materialista, egoísta, en fin, cosas corruptibles y corruptas. Entonces, ¿en torno a qué cosas giran nuestras conversaciones? ¿Es Dios siempre tomado en cuenta? Una responsabilidad que viene con la gracia es que nuestro hablar sea de acuerdo con la sana doctrina, mi hermano, mi hermana. Nuestro hablar tiene que ser de acuerdo a la profesión a la cual nosotros hemos sido llamados. La profesión que nosotros hemos decidido, que es la de seguir a Cristo. Así debe ser nuestro hablar. Es una responsabilidad que nosotros debemos de asumir, que viene en conjunto con la gracia. Aquí Dios nos dice a través del apóstol Pablo que hablemos lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y debemos saber a qué se refiere Pablo cuando nos indica sana doctrina. Cuando Pablo habla aquí respecto a la sana doctrina, la cual tiene que ser hablada, se refiere al Evangelio de Cristo, al mensaje de salvación, a la palabra de Dios, a no hablar un evangelio personalizado, un evangelio distorsionado, a no utilizar el evangelio como un medio de adquirir ganancias como si fuera un negocio, como había personas en ese entonces y en este entonces también, que lamentablemente lo hacen así, demostrando el pecado, el egoísmo inherente. Pero tú, Tito, pero tú, cristiano, pero tú, seguidor de Cristo, siervo de Jesús,
habla la sana doctrina. Dios te ha hecho nueva criatura y nos ha dado nueva naturaleza. Procuremos, pues, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Con tan solo expresarnos, debemos expresar la justicia de Dios. Cuando nosotros nos expresamos, cuando nosotros hablamos, nosotros debemos de expresar la justicia de Dios. Tenemos que expresar la misericordia de Dios. Tenemos que expresar la gracia de Dios. Tenemos que darle gloria a Dios cuando nosotros nos expresamos. Tenemos que expresar el amor de Dios. Y para poder hablar la sana doctrina, debemos, obviamente, haber gustado la gran salvación de nuestras almas. Así que si tu amigo o amiga no conoces de Cristo, va a ser muy cuesta arriba que tu hablar sea de acuerdo al Evangelio. Sería imposible. Tienes que someterte, tienes que aceptar el Evangelio de Cristo y someterte al señorío del Señor. Y tenemos que aceptar la responsabilidad que viene con la gracia de hablar de acuerdo a la sana doctrina. Para poder hablar la sana doctrina debemos haber gustado la gran salvación de nuestras almas. Y tenemos que llenarnos de la palabra de Dios y procurar estar bajo el control de su Espíritu Santo. Entonces, esta es una de las responsabilidades. Nuestro hablar tiene que ir de acuerdo a la sana doctrina. Es nuestra responsabilidad hablar acuerdo a la sana doctrina. Es nuestra responsabilidad ornamentar nuestra habla con Jesucristo. Jesucristo tiene que reflejarse en todo lo que nosotros hablamos, en todo lo que nosotros hacemos. Mis hermanos, ahora vamos a ir al verso 2. Hemos visto el verso 1. ¿Qué nos dice el verso 2? Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Pablo, aquí en el verso 2, nos exhorta a los ancianos, y esta palabra anciano viene del griego prebusteros, refiriéndose no necesariamente, no solamente a la condición de pastor. Cuando aquí dice ancianos, en esta porción no se está refiriendo solamente a la condición de pastor, sino también a los hombres en edad madura, de edad avanzada, y como miembro de Sanedrín o figurativamente de un concilio celestial. Es decir, que cuando dice esta palabra, nos toca a los hombres que estamos en la iglesia con posición de liderazgo y de edad madura. Y Dios nos ha llamado al liderazgo a todos los hombres. Todos los hombres, Dios nos ha llamado a ser líderes, a ser cabeza. Así que nos toca. Toda la palabra nos toca a todos. Porque vamos a ver que en las responsabilidades que siguen, cuando Él se refiere específicamente a las ancianas, están prácticamente las mismas cosas. ¿Qué dice aquí? Dice que tenemos que ser sobrios. Sobrios del griego nefalios y nefos. Y esto trata sobre la abstinencia del vino. Trata acerca de discreción y por su significado en español, moderado en sus palabras, comportamiento y especialmente en el comer y beber, que carece de adornos superfluos o de otras características que lo hagan llamativo y exagerado, que no está borracho. Entonces, estamos llamados a ser sobrios. Y por lo que quiere decir sobriedad, esto implica muchas cosas, mis hermanos. Tenemos que ser bien portados, tenemos que ser
tenemos que tener un comportamiento moderado. Tenemos que abstenernos de cosas que pueden controlarnos a nosotros. Quien está borracho, ¿quién lo controla? Lo controla el alcohol. Nosotros en ninguna manera deberíamos permitir esto en nuestras vidas. Tenemos que tener moderación en nuestras palabras. Tenemos que tener moderación en nuestro comportamiento. Tenemos que tener moderación en el comer y beber. Porque con nuestra conducta nosotros representamos a Cristo. Con nuestra conducta nosotros damos testimonio a las personas que no conocen de Jesús. Con nuestra conducta nosotros damos testimonio a los nuevos creyentes. Y vamos a hacer de piedra de tropiezo o vamos a hacer de crecimiento a una persona. Esto es una responsabilidad que viene con la gracia del Señor. Tenemos que ser sobrios, moderados. Tenemos que ser cautelosos, discretos. Tenemos que externar con nuestra imagen una imagen también moderada. ¿Qué nos dice aquí? Que carece de adornos superfluos o de otras características que lo hagan llamativo y exagerado. No debemos de vestirnos o actuar de forma que la atención gire en torno a nosotros. Nosotros no debemos de buscar el protagonismo donde estemos. Tenemos que darle el protagonismo al Señor. Tenemos que hacer las cosas con excelencia y dirigir el protagonismo al Señor. Nuestra imagen, lo que nosotros reflejamos, tiene que ser una imagen moderada, sobria, porque la gloria es del Señor, no para nosotros. Es una responsabilidad que viene con la gracia. Tenemos que ser sobrios. ¿Qué más dice aquí? Serios. Del griego xennos. Esto quiere decir venerable, honorable. Y por su significado en español, formal y cumplidor. Digno de confianza. Que no se destina a hacer reír o divertir, sino a informar o educar, cosas importantes. Y que no se destina a reír o divertir tan solo. Bien, no es que una persona, no es que por la gracia nosotros no vamos a charlar, no nos vamos a divertir, no vamos a reír, no. No es que no tan solo su manera de hablar, su expresión, su conversación es solo chiste. No, nuestra conversación no puede ser solo chiste. Porque es una responsabilidad como hijos de Dios, de su gracia, que nosotros seamos serios. Que nosotros informemos, eduquemos cosas importantes. ¿Y qué es lo importante? Lo más importante, el Evangelio del Señor Jesucristo. La sana doctrina. Entonces, tenemos que ser honorables, formal y cumplidor. Las personas tienen que vernos así, que cumplimos, que somos dignos de confianza. ¿Y cómo logramos esto? Si nosotros decimos que vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo. Si decimos que no vamos a hacer algo, no debemos de hacerlo. Si decimos que no vamos a participar en algo, no debemos de participar en algo. Si nos comprometemos a algo, tenemos que hacerlo. Tenemos que ser dignos de confianza. ¿Por qué? ¿Vamos a hacer algo por eso? Porque es una responsabilidad que viene con la gracia. Tenemos que ser sobrios y tenemos que ser serios, porque es responsabilidad que viene con la gracia de la salvación. Tenemos que asumir estas responsabilidades y Dios va a bendecir nuestras vidas. Son responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Tenemos que ser sobrios, tenemos que ser serios, tenemos que ser prudentes. Del griego sofrón, esto quiere decir que se domina a sí mismo y por su significado en español, razonable, moderado. No es una persona que actúa en base a sus impulsos, sino que es una persona que se detiene, piensa las cosas, y esto es posible porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿de qué? De dominio propio.
Ahora, si esto no está sucediendo en nuestra vida, eso quiere decir que tenemos que acercarnos más al Señor. Tenemos que depender más del control del Espíritu Santo. Tenemos que orar más a Dios, estrechar nuestra relación con el Señor y asumir la responsabilidad que Dios nos da. ¿Qué más nos dice? Sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Nos exhorta a que seamos sanos, no corruptos en la fe. No una fe que sea diferente a la sana doctrina. Tenemos que ser sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Que estas tres últimas no sean fingidas, sino sinceras, legítimas y que tengan certeza en Dios. A esto se refiere el apóstol. Nosotros, como hijos de Dios, como receptores de la gracia de Dios, tenemos que tener una fe, un amor, una paciencia legítima, sincera y basada en Cristo. Él es nuestra base. En Cristo es que Cristo es la referencia por la cual nosotros vamos a ejercer en nuestra vida la fe, el amor, la paciencia, en Cristo, por Cristo. No es dependiendo de una otra persona, no es dependiendo de mí mismo, no es dependiendo de una circunstancia, es dependiendo de la gracia del Señor. Entonces, resumiendo este verso, es nuestra responsabilidad ser paradigmas, es decir, ser ejemplos en piedad, con legítima fe, amor y paciencia del Señor, viviendo sobria, seria y prudentemente. Es nuestra responsabilidad. Los versos que siguen, del 3 al 5, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es una responsabilidad que viene con la gracia. En los versos del 3 al 5, Dios nos habla de las responsabilidades de las ancianas y su deber para con las hermanas más jóvenes. Esta palabra anciana es la misma que la de anciano en griego, solo que en femenino. Y como vimos anteriormente, no denota la idea de pastorado, sino de mujeres ya en una edad madura. Son exhortadas en que en su semblante sean santas. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Es decir, que en su semblante, en cómo se presentan, sean santas. ¿Y qué quiere decir? Que como sean vistas, se identifique de inmediato que es una mujer que está apartada para Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra, que cuando usted sea vista, la persona puede identificar que esa persona está apartada para el Señor. Sean reverentes en su porte, sean en su semblante, sean santas. Son exhortadas, es una responsabilidad que viene con la gracia. Es una responsabilidad que viene con la gracia. ¿Qué más vemos aquí? A no hablar mal de otras personas. Dice: no calumniadoras. No hablar mal de otras personas. Que de hecho, lo primero que vimos en el versículo 1, que tu hablar sea de acuerdo con la sana doctrina. Esto no admite el hablar mal de otra persona. Lo que se admite es que oremos por esa otra persona. Si vemos que en algo está fallando, que nos acerquemos a esa otra persona con un espíritu restaurador. Eso es lo que se admite, la sana doctrina. Y a esto es que
les está llamando aquí a las mujeres. ¿Qué es otra cosa que vemos aquí? Cuando nos dice a no hablar más de otras personas, eso es algo que nosotros vamos a evitar cuando procuremos de hablar de acuerdo a la sana doctrina. Dice también sobrias. Y es justo la sobriedad que vimos con los ancianos. Prudentes, moderadas. Que no gustemos, que no se dejen controlar por ninguna otra cosa. El vino, el comer o el beber. Que la forma en que se presenten no sea algo llamativo. Nada de eso. Sino como el Señor nos llama. Nos dice que sean no esclavas del vino, sino maestras del bien. Y cuando dice no esclavas del vino, es hablando de la sobriedad. Que enseñen con su conducta el bien. Que enseñen con su conducta el favor de Dios para con sus vidas. Son responsabilidades que vienen con la gracia. Estas responsabilidades que vienen con la gracia, para nosotros no deben de ser como cadenas, no. Recuerden que el yugo del Señor es ligero, es fácil. Las responsabilidades que Dios nos da son bendiciones. Nosotros llevar a cabo estas responsabilidades que Dios nos plantea en su palabra son para nuestro propio beneficio. En nosotros seguir los preceptos que Dios nos está dando en su palabra, no es para que nos vaya mal, es para que nos vaya bien, es para que vivamos vidas abundantes. Entonces no veamos estas responsabilidades como carga, no. Son responsabilidades que nos van a ayudar a vivir vidas plenas en el Señor. Tu amigo o amiga, que todavía no estás gustando de la gracia de la salvación, es hora de que puedas tomar la decisión de asumir responsabilidades que vienen con la salvación de tu alma. Responsabilidades que te van a dar bendición para con el Señor. Dios les encarga que enseñen a las hermanas más jóvenes a amar a sus maridos. Dice filandros, griego de amor a su marido. Filandros, griego de amor a su marido. Y que amen también, les enseñen a amar a sus hijos. En el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Filandros y filotecnos. Es decir, que esto es algo que se puede descuidar, pero gracias a Dios se puede trabajar y mejorar. Eso es un ejercicio que debe hacerse de forma constante. Tenemos que practicar el amor. Ancianos, ancianas, jóvenes, tenemos que practicar el amor. El amor no es un mero sentimiento, es una decisión, porque Dios nos manda a amar. Es una práctica, tenemos que practicar el amor. Y Dios nos manda a hacerlo, y es enseñable. Dice a las mujeres, a las ancianas, que enseñen el amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué más vemos aquí? Pablo, guiado por Dios, encarga a las ancianas a que enseñen a sus homólogas más jóvenes a que sean prudentes. Dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Que enseñen a sus homólogas a ser prudentes, también puras, que cuiden de su casa, de su hogar, que es algo que actualmente la sociedad actual menosprecia. El cuidar de la casa, el cuidar del hogar. La sociedad menosprecia estas buenas y absolutas enseñanzas del Señor. Lo menosprecia. Esto de amar al marido, de amar a sus hijos, de cuidar, de ser prudentes, de ser castas, todo esto la sociedad lo menosprecia. Pero vemos el resultado de menospreciar estas responsabilidades. Vemos la corrupción de la sociedad. Vemos la banalidad de la sociedad. Vemos las depresiones que hay en la sociedad. Los desastres. Todo esto causado por el pecado, por la rebeldía contra el Señor. Por no querer someter
su vida al señorío de Cristo. Todas estas enseñanzas, que son enseñanzas de parte del Señor, son responsabilidades que vienen en conjunto con la gracia, nos van a ayudar a vivir vidas que glorifiquen al Señor. Esto de cuidar el hogar, la sociedad actual lo desprecia, lo menosprecia. Pero Pablo nos enseña que sean buenas, se sujeten a sus maridos, ayudándoles a servir a Dios íntegramente. Es una responsabilidad que viene con la gracia. En los versos del 6 al 8, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, mostrando seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aquí se nos está hablando a nosotros, los más jóvenes, a los que mostramos gran ímpetu, solo que ese gran ímpetu no se ve en las cosas de Dios, sino que lo tenemos mal dirigido. Dios nos llama a que seamos prudentes, que dominemos ese ímpetu. Y dominada esta energía, la podremos bien canalizar involucrándonos en la obra de Dios. Esa energía, ese ímpetu debe ser utilizado, esas fuerzas de la juventud deben ser utilizadas para agradar al Señor. Padres y madres, incentiven y propicien que sus hijos estén envueltos en las cosas del Señor. Esto garantizará una vida de piedad. Pablo le indica a Tito que él mismo debía ser ejemplo de esto. Es decir, que nosotros, a los que Dios en su gracia y misericordia nos ha permitido servirle, edificando a los demás, debemos ser lumbreras, capaces de avivar el fuego en las antorchas de los demás. A esto nos ha llamado el Señor. En la enseñanza, que ésta sea completa, íntegra. En la enseñanza, mostrando integridad. Que no sea algo fuera de lo que nos enseña la palabra. Que no sea un evangelio diferente. No. Que sea todo el consejo de la palabra del Señor. En la enseñanza, que sea completa. Y sin miras de entretener, sino de edificar. El objetivo de la enseñanza no es entretenimiento. Como bien se decía esta mañana, no, nosotros no estamos aquí para entretenernos, estamos aquí para glorificar al Señor, para ser confrontados con la palabra de Dios, para glorificarle, para honrarle, para crecer, para asumir las responsabilidades que vienen con la gracia. Eso debemos hacer. Tenemos que, en la enseñanza, hablando acorde a la sana doctrina, para que no haya objeto de señalamiento, sino que cumplamos lo que nos dice Dios en 1 de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Cuando nosotros asumimos las responsabilidades que vienen con la gracia de Dios, vamos a hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dios quiere que nosotros, haciendo bien, practicando el evangelio en nuestras vidas, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos y que a ellos también el evangelio alumbre sus vidas. Entonces es nuestra responsabilidad preocuparnos por el buen andar de las generaciones que nos relevarán, y enseñarles la palabra de Dios aplicada en nuestras vidas. Es nuestra responsabilidad hacer eso. Preocuparnos por el buen andar de las generaciones que nos van a relevar y enseñarles la palabra de Dios, no solo dicha, sino aplicada en nuestras propias vidas. En los versos 9 y 10 dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo,
para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Aquí Dios nos habla también respecto a nuestra vida laboral. Tenemos responsabilidades en nuestra vida laboral que vienen con la gracia. ¿Cómo debemos comportarnos? Aquí nos lo dice. Debemos bien comportarnos en nuestros trabajos. No debemos de propugnar, de propiciar conflictos. Tenemos que procurar cumplir con todas nuestras responsabilidades. No debemos de evadir el trabajo. Si tenemos algo que hacer, hagámoslo. Y hagámoslo bien, con excelencia. No evadamos nada. No creemos conflictos. Demos soluciones. Que nuestro proceder sea íntegro y recomendable. Que se nos pueda recomendar. Que se vea la integridad. Que hablen bien del Evangelio por nuestro comportamiento. Y si encontramos que donde estamos ejerciendo una labor no nos conviene, tenemos que orar a Dios y accionar para que dé otra fuente entonces económica donde podamos glorificar su nombre. Pero mientras estemos aquí tenemos que hacer lo que nos dice la palabra del Señor. Donde estemos allí. Es nuestra responsabilidad ser buenos trabajadores, ya sea como profesionales independientes, como encargados, como empleados, como dueños, como freelancer, como sea. Tenemos que ser responsables, buenos trabajadores. Es algo que viene con la gracia. Es una responsabilidad que viene con la gracia. Mi hermano, mi hermana, la gracia que responsabiliza. La gracia que Dios nos ha dado, su gran favor, su gran salvación, nos ha otorgado también responsabilidades que debemos de asumir en nuestras vidas y llevarlas a cabo con gozo, con gratitud y bajo las fuerzas del Espíritu Santo. Como conclusión y aplicación, mi hermano, mi hermana, Dios nos ha dado su gracia, bendiciones sobre nosotros inmerecidas. Nos da una vida con sentido. Nos da salvación eterna. Y las responsabilidades que contraemos son para nuestro propio beneficio. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Busquemos el control del Espíritu Santo. Abracemos las responsabilidades que nos da el favor de Dios y vivamos para agradarle. Si todavía no has gustado la salvación, estás vivo por el favor de Dios. Sin embargo, el pecado te condena y te aparta de Dios. Dios quiere que hagas las paces con Él a través de Jesucristo. Dios quiere darle sentido a tu vida y también que seas partícipes de la gracia que nos responsabiliza. Mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Pastor, para que nos dirija en palabra de oración. Puesto de pie, mis hermanos, vamos a orar. Y luego de la oración vamos a entonar una alabanza. Nuestro hermano Domingo, damos gracias a Dios por su palabra clara, bien expuesta, y solo queda aplicarla. Amén. Padre, gracias una vez más por esta preciosa oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque ella no solamente nos muestra verdades gloriosas, nos muestra una doctrina sana sobre la cual nuestra fe descansa. Ayúdanos a mantenernos en la sana doctrina, tal como le dijo Pablo a Tito. De corazón, Señor, ayúdanos a profundizar cada vez más nuestra fe en ella. Que la sana doctrina esté claramente
ahondada en nosotros. Pero qué bueno que también, aparte de la doctrina, tú nos das principios, verdades prácticas para saber poner en nuestras vidas en aplicación estas cosas, que nuestra fe no solamente sea de palabras, sino de hechos, que nuestro compromiso contigo no sea solamente un pensamiento, sino una demostración, que verdaderamente, Señor, podamos evidenciar lo que somos. Somos cristianos, siervos tuyos. Por eso, Señor, te rogamos que nos llene de tu Santo Espíritu y que sea Él quien controle nuestra manera de andar, nuestra manera de vivir. Gracias, Padre, porque confiamos en que tú no nos desamparas, tú no nos abandonas, tú no nos dejas solos, sino que nos das el respaldo del Espíritu Santo. Que sea Él, Señor, quien nos guíe y nos controle y nos dirija. Que esa gracia, Señor, que nos responsabiliza, pueda ser mostrada, no solamente en la iglesia, también en nuestra casa y en nuestro lugar de trabajo. Gracias, Padre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús oramos. Amén.